ha nacido sobre ti. El Señor me decía: Héctor, tienen que resplandecer. Presta lanza quima. Oiga lo que me decía el Espíritu del Señor. Me decía: Héctor, es necesario que resplandezcan. Ellos deben resplandecer. Es nuestra responsabilidad resplandecer en medio de la oscuridad. Hay una luz en ti y esa luz tiene que estar encendida. Esa luz no puede estar apagada. Jesús dijo: nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Jesús dijo: nadie enciende una luz para luego esconderla. Cuando una luz se enciende es para que la luz alumbre. Ok, buenas noches, son las 10:59. 10:59. Ya casi las 11 de la noche del día 5 de noviembre de 2019. Vamos a empezar. Ahora, las 11. Dios te ha llamado como luz. Nosotros tenemos una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Alumbrar a aquellos que hoy están viviendo en tinieblas, en oscuridad. Pero me decía el Señor: Ok, el tema de hoy es ¿qué? ¿Quién es Fausto Zacapa? Empezamos con esta palabra de Héctor Pérez. Me manda a decirte el Señor: es tu tiempo de resplandecer. Wow. Interesante. Y muchos que no están cumpliendo con esa tarea. Leta lanza químale. Ahí está. Me decía el Señor: Héctor, hay muchos que la luz que yo puse en ellos no está alumbrando como debe de alumbrar. No está resplandeciendo como debe resplandecer. Y hoy yo te digo de parte del Señor: la luz que fue depositada en tu vida está alumbrando, está resplandeciendo o ha dejado de alumbrar, ha dejado de resplandecer. Pues sabes algo, si esa luz que hay en ti ha dejado de resplandecer y ha dejado de alumbrar, es el momento, ahí está cansa, Kima, que tú provoques que esa luz resplandezca. No es Dios, escuche lo que estoy hablando. Muy anso, estoy viendo el número 7. Estoy viendo el número 7, gracias Espíritu Santo. Veo el número 7, veo el número 1 y veo el número 4. Y veo el número, gracias Espíritu Santo, 2. 7142 es el número de célula de seguro social de una persona que está en sintonía. Dios te dice: hasta que tú no me entregues esa carga, tú no vas a ser libre. 7142, tus últimos 4 números de seguro social. Alaito, laikimala. Te dice el Señor: hasta que tú no me entregues esa carga, no vas a ser libre de la opresión que estás sintiendo. Nekai, Nansulitayakamawe. Dios mío, escuche bien, quiero compartir esta palabra. Ya mismo voy a fluir en el Espíritu. Ya mismo voy a ministrar. Siga compartiendo. Voy a hablar lo que Dios me revela. Estoy viendo una mujer que siente que algo se le mueve en el estómago, siente que algo se le mueve. Y cuando sientes que eso se te está moviendo en tu estómago, te tocas, te pones la mano en el estómago y has sentido como una pelota que se mueve.
en tu estómago. Hay un espíritu de enfermedad que te quiere enfermar. Entró por una comida que te comiste. Entró por una comida. Me muestra el Señor que por una comida que te comiste y no oraste, ese espíritu entró. En esta hora voy a reprender, vas a vomitar. Este espíritu va a salir de tu estómago. Va a salir. Gracias, Jesús, por esta liberación. Gracias, Jesús, por esta sanidad. Espíritu de enfermedad que te escondes en el estómago de esta mujer, que entraste por esos alimentos. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas del estómago de ella. Ahí está el fuego del Espíritu Santo ahora. Fuera, 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 fuera. Fuera de su estómago. Fuera de su estómago. Fuera de su estómago. Ahí está siendo libre por el poder de la palabra. Ahí está siendo sanada por el poder de la palabra. Eka, mi consale. Escuche lo que estoy hablando. Es nuestra responsabilidad. El Señor me dijo, ya yo puse la luz. Yo no soy el que tengo que hacerla resplandecer. Oiga lo que me decía el Señor: Héctor, ya yo fui el que puse la luz. Ahora los que deben hacer que la luz esté encendida y que la luz resplandezca son ellos, Onan Solúa. Nosotros somos los responsables de resplandecer o de no resplandecer. Ya Dios puso la luz. Es como cuando tú tienes luces en tu hogar. Tú eres el responsable de mantener la luz de la sala, del cuarto, de la cocina encendida o de mantenerla apagada. Es tu decisión. Por eso el libro de Isaías, capítulo 60 comienza diciendo: levántate. Hoy el Señor te dice: levántate, te toca a ti. Fíjese que es una orden de Dios. No dice te voy a levantar, dice levántate. Manuel. ¿Sabe lo que me decía el Señor? Héctor, muchos por años han esperado que yo los levante. Y no soy yo el que los voy a levantar. Ellos mismos tienen que tomar la decisión de levantarse. Hoy yo te digo, tú, Salen Sukuma, que Dios depositó una luz sobre tu vida, que en un tiempo atrás tú resplandecías, que en un tiempo atrás tú alumbrabas en medio de la oscuridad y ya no estás resplandeciendo. ¿Qué tan su? Quitando células cancerosas. Wow. Me dice el Señor, escuché la voz del Espíritu ahora mismo en el oído que me dijo: Héctor, ahora mismo células cancerígenas que tienen que ver con cáncer se están quemando con el fuego del Espíritu Santo ahora. Esto está y costo, mi brazo y abajai. Dice el Señor, personas que están en sintonía, habían células cancerígenas en su cuerpo. El fuego del Espíritu Santo las quema en esta hora. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego quemando esas células por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Ok, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Gisela, saludos Gisela, buenas noches. Silvia, ¿qué tal, Silvia? Bueno, el tema de hoy es: ¿quién es Fausto Zacapa? Hoy al despertar checo mi Facebook. Saludos del Caribe, México. Estoy un poquito agotado. Saludos, Elizabeth Pinto. Ese fue Héctor Pérez. Acaba de transmitir hace una hora, puertorriqueño, evangelista puertorriqueño, iglesia pentecostal. Sí, con el tema: me manda a decirte el Señor, es tu tiempo de resplandecer. Voy por orden. Sí, hoy al despertar me topo con este mensaje que está aquí, donde se me pregunta:
¿quién es Fausto Zacapa? Sí, y bueno, ahí está, ahora sí. ¿Quién es Fausto Zacapa? Y bueno, entendí que si hemos, esta última semana, sí, después que hice mi video, ¿cuál video? Vamos a ver. ¿Puede un hijo de Dios casarse de nuevo? Sí, después de ese video donde yo menciono a un varón, ¿qué tal, Norberto? Justicia Fe, saludos. Bueno, por ahí falta. Sí, en ese video tratamos el tema de que si un hombre, un hijo de Dios, puede volverse a casar. Sí, y bueno, ponía como ejemplo la relación de mi novia, ¿no? Conmigo. Y ahí se habló de un varón. Sí, se habló de el hermano Norberto. Entonces, entiendo yo que este varón que me contactó el día de hoy en la mañana, Una persona. Hoy falta una persona. me pregunta que si quién es Fausto Zacapa. Sí, El caso del falso ungido hermano Fausto, hondureño del Ministerio Pregonero de Justicia o un misionero para Cristo, ya compartimos anteriormente que que Dios te da un lapso de tiempo para perdonar, pero si tú no has perdonado, viene la fiesta máxima, que es la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de expiación o perdón. Entonces, si tú perdonas antes o durante la fiesta de Yom Kippur, si Dios te entrega un premio, que de eso habló Héctor Pérez y de eso habla mi cartel. ¿Cuál cartel? Este cartel. Entonces, este cartel que está en pantalla, si tú... bueno, voy a enfocarme en lo mío. Entonces, a raíz de ese live, sí, por ahí se habló del hermano Norberto. Y yo entiendo que a consecuencia, sí, de cosas que están pasando alrededor del ministerio de la hermana Rebeca, por ahí hubo unas pequeñas contiendas con el hermano Norberto, es que este varón me contacta. Entonces, me hace la pregunta, ¿quién es Fausto Zacapa? Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué es importante que hablemos? ¿Por qué es importante que hablemos referente a Fausto Zacapa? Hacemos estos videos para dar un poco de entendimiento. ¿Por qué razón es que se está contendiendo aún contra los propios miembros y se va a seguir contendiendo aún en contra de los propios miembros, ya sea de una iglesia, de una secta, de lo que sea? ¿Por qué? Porque siempre se ha contendido, sí, tanto dentro de las iglesias como fuera de las iglesias. Entonces, entendemos que hay que hacer este live, sí, porque tenemos referencias, sí, que Dios nos pone el sentir de hacer los videos antes que las cosas sucedan. Ejemplo, si tú no tienes conocimiento, sí, o entendimiento del significado de Apocalipsis 12, no vas a comprender los tiempos.
vamos a tratar de dar entendimiento por qué razón es que la iglesia, sí, como ejemplo, lo que está pasando con el hermano Norberto, sí, está contendiendo entre sí. Lo que tienen en pantalla es un cartel con el código 23 de septiembre, Apocalipsis 12. Sí, para que puedan comprender por qué razón, si personas están preguntando referente al hermano Fausto, sí, a raíz de una pequeña contienda que se tuvo con el hermano Norberto, sí, es necesario que tengan conocimiento de qué significa la señal astronómica de Apocalipsis 12. Sí, es curioso, sí, que al principio Siento el poder del Espíritu Santo en esta hora. hable Héctor Pérez diciendo que es tiempo de resplandecer. Es curioso porque el resplandor, sí, de Dios, el simbolismo, conforme enseña el libro de Melquisedec, el sol es simbolismo de Dios. ¿Por qué? Porque sin sol no hay vida, sin sol no hay luz. Entonces, conforme enseña el libro de Melquisedec, sí, el sol, sí, o el resplandor del sol representa ¿qué? Vida. Sí. Y la señal astronómica del pasado 22-23 de septiembre de 2017 es precisamente lo que está hablando Héctor Pérez. ¿Sí? Los hijos de Dios, ¿sí? Bajo la cobertura o resplandor o iluminación, que significa también sabiduría, de Dios. Entonces, esta señal astronómica de Apocalipsis 12 estaba anunciando el nacimiento de nuevos hijos, ¿sí? O nuevos ministerios que van a contender fervientemente con la palabra, o sea, Jesús encarnado, ¿sí? En contra de las falsas, ¿sí? Doctrinas, ya sea de las iglesias que están establecidas, ¿sí? Y sometidas bajo el sistema o bajo el Concilio Mundial de Iglesias, ¿sí? O iglesias que estén sometidas, ¿sí? Por hombres que están fuera del sistema, ¿sí? Mundial o Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, la señal de Apocalipsis 12 está anunciando el nacimiento de nuevos ministerios, ¿sí? O de hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios que van a tener el resplandor o la luz o sabiduría del sol, representación de Dios, para contender contra quienes, ¿sí? Ya sea contra falsos ungidos fuera de la iglesia, como de falsos ungidos dentro de la iglesia. Sí. Entonces vamos a tratar de explicarle a este varón que hoy me contactó. Sí, vamos a tratar de explicarle quién es Fausto Zacapa, o más que nada darle entendimiento por qué razón nosotros desde el pasado 23 de septiembre, cuando hice este live, sí, yo anuncié a el grupo, sí, de la hermana Rebeca, que se me había dado entendimiento. ¿Para qué? Para que se pusiera, sí, todo el grupo de ella se perfeccionara. Sobre un mes después de... Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Después de eso, bueno, lo que vino, sí, después de esa llamada de atención o exhortación,
el pasado 23 de septiembre, ¿qué fue lo que vino? Bueno, lo que vino fue una separación. Sí, entonces, ¿qué significa el código? Sí, 23 de septiembre. El código 23 de septiembre, parte del significado de este código, sí, que te direcciona a Apocalipsis 12, representa el nacimiento de nuevos hijos de Dios, bajo la cobertura o el resplandor de Dios, sí, que van a ser utilizados para contender a favor de la sana doctrina, donde se divide el cuerpo de Dios en personas que están dentro del sistema religioso como hijos de Dios que están fuera del sistema religioso. ¿Sí? La contienda es pareja, tanto para los que están dentro del sistema como fuera del sistema mundial de iglesias. Entonces, vamos, sí, a dar por un poco de entendimiento qué significa o por qué razón es que a este varón sí se le está diciendo. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Es casualidad que justamente el día de hoy Dios está anunciando o diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿No se supone que tienes la cobertura, sí, o el resplandor, o el llamado, o la sabiduría para contender? Entonces, ¿por qué razón no te has levantado? Y es interesante, porque hay cosas que están pasando a mi alrededor, incluso alrededor de la hermana Rebeca, sí, que justamente encaja a la perfección lo que hoy este varón, está diciendo, que Dios te hace el llamado, pero de ti depende que te levantes o que ejecutes el llamado. Y es curioso, ¿por qué? Porque justamente el día de hoy, bueno, tiene ya como... A ver, ¿cuál fue mi último video? Creo que lleva como 6 días. Ok. Se cicló. Ahí está. Ok, mi último video, que fue hace una semana. Sí, fue hace una semana mi último video. Entonces, ese video de Héctor Pérez encaja a la perfección. Ese video de Héctor Pérez encaja a la perfección. ¿Por qué? Porque están pasando cosas alrededor, internamente, donde se está luchando prácticamente para hacer videos o enfocarnos conforme al llamado de cada persona, ¿sí? Enfocarnos en lo que debemos de hacer. En mi caso he tenido una semana, sí, a finales del mes de octubre, a la fecha, hoy estamos a 5 de noviembre, muchas contiendas. Y por ahí hay algo que se está gestando, sí, eh, y, y entendemos que todo esto que está sucediendo a mi alrededor es parte de lo que Dios tiene agendado. Y por eso es que en esta última semana, al menos en lo personal, sí, se está llevando como una guerra interna para que yo me distraiga, deje de publicar, de hacerlo conforme mi llamado, sí, y no precisamente, y precisamente no haga lo que ahorita Héctor Pérez acaba de decir, levántate. Entonces, vamos a darle un poco de entendimiento. Por ahí verán que yo puse dentro de mi Facebook que voy a que voy a poner mis videos, o sea, mis publicaciones como privadas, ya no públicas. Sí, porque si hay una situación. Saludos, Mari. Ahorita los leo todos. Estoy un poco cansado. Estoy muy desgastado. Últimamente me he levantado, no he dormido bien.
pero entendemos que algo grande o algo pequeño que es parte de algo grande se está gestando, ¿sí? Y entendemos que es por eso, estas luchas internas conmigo. El enemigo siempre te va a querer distraer para que no te enfoques en el llamado que tienes. Y eso es lo que últimamente ha pasado. Sí, por ahí notarán que puse esta publicación. Va a ser necesario que desde hoy, siendo las 3:25 de la mañana, en adelante mis publicaciones pasarán a ser solo para amistades. Gracias. Sí, entonces se están librando con un poco de batallas. Sí, internamente, porque entendemos que viene algo grande. Saludos Elizabeth, saludos Rebeca, saludos Elizabeth, ¿qué tal? Saludos José Ares Cadena, bendiciones, saludos. Quique, ¿qué tal Quique? Saludos Quique. Rebeca, después de tus vacaciones. ¿Cuáles vacaciones, Rebeca? Eh, Me hizo recordar la Biblia porque los apóstoles trabajaban y cuando Dios los llamaba, sí, atendían el llamado de Dios. Entonces, combinaban ambas cosas, trabajaban y cuando Dios tenía alguna misión para ellos, ellos dejaban todo y acudían al llamado. Sí, después de hacer lo que Dios les mandaba, volvían nuevamente a trabajar. Sí, porque cada quien tenía su oficio y eso me recordó todo este punto. Bueno, saludos Adolfo. ¡Ah, Adolfo! Te tengo que entrevistar, Adolfo, ¿eh? A ver cuándo se nos hace. Adolfo, para los que no saben, Adolfo por ahí tuvo una experiencia con la resurrección de un muerto. Justamente llegó en el último suspiro, sí, y suelta la palabra y ¡pum! Sí, la persona que estaba prácticamente muerta ya, con el espíritu aquí en la garganta, resucita, le devuelve el espíritu y resucita, pero bueno, nadie entendió. Pero eso está escrito aún en los otros libros, en otros evangelios. Y es interesante, sería interesante sacar un estudio, sí, entrevistando a Adolfo, para que quede de manifiesto, registrado, que aún Dios sigue utilizando, sí, a sus hijos, sí, para resurrección de muertos. Y eso en su momento, yo lo platiqué con un hermano, un amigo. Saludos, Albert. Saludos, María, dame saludos. Que es muy difícil que en estos tiempos veas a alguien resucitar un muerto. Es muy difícil. Pero por ahí Adolfo tuvo esa experiencia y parte de su testimonio. Porque es muy difícil que en estos tiempos se resucite un muerto. Es simple. Porque no hay humildad. Sí. Y al no haber humildad, simplemente es necesario. La fe es correcto. De parte de la persona que lo está ejecutando el milagro, por llamarlo así, a través de Jesús, sí, o la persona que va a recibir el milagro, pero también es importante que el siervo inútil sea humilde. Aparte de inútil, tiene que ser humilde. Entonces eso es algo. Eso es algo que ahorita en la actualidad la iglesia no hay. Hay muchos inútiles, pero no hay muchos humildes. Entonces por eso la única señal que el anticristo no va a poder hacer, que es la resurrección de muertos, es muy difícil que actualmente se dé. Entonces sería interesante poder entrevistar a Adolfo. Ok, Justicia Fe, saludos. Elizabeth Mota, saludos. Gisela, saludos Gisela. Adolfo. Justicia Fe, ok. María Dame, hermana Flores, bendiciones. Ok, saludos, Quique. María, ahora mucha gente pregunta quién es Fausto, obvio. Jesús sigue siendo milagro. Así es, Adolfo. Amén. Al cielo toda la gloria. Eso es bueno. Saludos, Nelly, ok. Entonces, estamos haciendo estos videos, sí, para tratar de dar entendimiento. Vamos a ver, por ahí nosotros, ok. Antes que nada, voy a hacer este video porque sabemos por testimonio, al menos, de lo que sucedió con el volcán Iztaccíhuatl. Lo que tienen en pantalla, sí, una persona, un académico, sí, se contactó conmigo y me pregunta, oye, os voy a leer lo que me dijo. Por esta razón es que voy a hacer este live, porque en su momento hice el video del volcán Iztaccíhuatl, sí, donde anunciábamos el despertar, sí, justamente al cumplir
2 meses de mi llamado. Sí, se hizo este video que está en pantalla. Alerta cumplida. Volcán Iztaccíhuatl. 3 meses después. Señal de Jonás, código 23 de septiembre, Apocalipsis 12. Entonces, este video, sí, que ustedes ven en pantalla, que está en YouTube, se publicó el pasado 25 de octubre. Se hizo el 24 de octubre, se publicó el 25. Sí, es la continuación, sí, y damos la razón por el cual Dios va a mandar juicio a México, sí, donde Dios manifiesta o alerta a su pueblo, el de México, sí, que estén atentos. ¿Por qué? Porque la cordillera neovolcánica central de México se va a activar. Entonces Dios está utilizando a sus profetas, sí, o a sus inútiles, para que dé señal de aviso a su pueblo, ya que el gobierno no lo está haciendo, todo lo contrario, lo está negando. Entonces nosotros estamos haciendo este video porque el pasado 12 de julio, vamos a ver aquí. Un anticristo con Jared Kushner. Ok, pasado 13 de julio subimos este video. Lo hicimos el 12 de julio, ok. El 12 de julio hicimos la alerta, donde por medio de revelación, sí, se nos vino el mensaje de parte de Dios diciéndonos terremoto 2020. Entonces este video, sí, del 12 de julio anunciaba o alertaba al pueblo de México, avisando de que el volcán Iztaccíhuatl iba a despertar. Sí, 3 meses después despertó. Entonces Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces Dios, sí, le avisa a sus hijos que están vivos, para que aún por medio de sus hijos que están vivos, le den advertencia o alerta a todos aquellos que están muertos. ¿Sí? ¿Por qué están muertos? ¿Por qué? Porque no siguen al Dios de los vivos, sino al Dios de los muertos. Entonces Dios utiliza a sus inútiles para dar señal de aviso, sí, de lo que Dios va a mandar a México. Sí, entonces Dios utiliza a sus hijos para alertar tanto a los vivos como a los muertos. Entonces, por este testimonio, sí, vamos a ver, ¿de dónde provino esto? Bueno, ok, vamos a darle seguimiento. Este video, bueno, vamos a dar mayor, vamos a complementar. Sí, ¿de dónde surgió todo? Todo surgió. Ok, vamos a explicar, vamos a dar por qué razón tenemos que hacer estos videos fuera de tiempo. ¿Por qué fuera de tiempo? Porque Dios avisa antes de que Dios no hará nada sin antes darlo a conocer o dar instrucciones a sus siervos inútiles, los profetas. ¿Ok? Así dice la Biblia. Bueno, entonces esa alerta para México que se cumplió 3 meses después, sí, justamente un mes después del aniversario de la señal de Apocalipsis 12, sí, esa alerta se cumplió ¿cuándo? Sí, 3 meses después. Pero ¿de dónde provino todo? Vamos a dar referencias. El pasado 2 de julio, sí, se hizo este video, donde anunciábamos que venía terremoto desde California hasta la cordillera de los Andes. Ok, aquí inició todo. Sí, el 2 de julio anunciábamos que el eclipse en Chile, sí, curioso, ¿no? Es curioso. Sí, porque justamente ¿dónde fue el eclipse? En julio. ¿Y dónde recibí yo señal? Sí, ¿dónde recibí yo señal? Sí, ¿a través de qué país? Pues justamente fue a través del país ¿de qué? De Chile. ¿Sí? ¿Y qué pasó justamente en esos días en Chile? Pues simplemente el gobierno,
se le fue encima a su pueblo. Sí, es curioso. Pero bueno, vamos a dar un poco de entendimiento cómo funciona Dios. El pasado 2 de julio, sí, nosotros hicimos este live anunciando que el eclipse de Chile estaba anunciando un terremoto, sí, desde California hasta la cordillera de los Andes, gracias a la interpretación de un sueño. Bueno, sí, 2 días después se cumplió. Sí, se cumplió. ¿Qué pasó 2 días después? Bueno, vamos a ver qué pasó 2 días después. Vamos a ver. Sí, 2 días después. ¿Qué pasó? Porque es importante hacer esto live. Fuera de tiempo. O sea, antes de que las cosas sucedan. Sí. Vamos a dar un poco de entendimiento a esa persona que tal vez es nueva. Sí, y no comprende cómo Dios se mueve. Y por qué estamos anunciando, haciendo videos, sustentando las falsas doctrinas. Sí, como lo es del hermano Fausto. Sí. El 2 de julio anunciábamos que hay un terremoto desde California hasta la cordillera, sí, de los Andes. ¿Ok? El 4 de julio se cumplió. ¿Sí? El 4 de julio fue el terremoto en Estados Unidos. ¿Ok? El 4 de julio. Donde la falla de la Cascadia se activó la falla de San Andrés, sí, con 6.6 grados y hubo un movimiento típico en México. ¿Ok? El 2 de julio anunciábamos, sí, que iba a temblar en Estados Unidos hasta los Andes. El 4 de julio se cumplió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El 4 de julio se cumplió. De ahí tuvimos la alerta del volcán Iztaccíhuatl, que iba a despertar. ¿Qué pasa después? 3 meses después se activa, sí, el volcán Iztaccíhuatl. Bueno. Para... Teniendo eso como referencia, ahora sí. Teniendo ya eso como referencia, ¿cómo es que Dios opera? Si hacemos esto live. Y como resultado de haber hecho esos live con tiempo, con anticipación, es que personas me han escrito, como ejemplo este varón, preguntándome cómo le hice. Vamos a leer. He visto tus videos y llegué a ellos por una serie de diversas señales. Soy una persona de mucha fe, pero hay algunas cosas que he observado en algunas religiones que me han obligado a tomar cierta distancia. Llegué a tus videos específicamente por lo que sucedió en el Iztaccíhuatl. Previamente he hecho una investigación al respecto que este tema y me gustaría platicarlo contigo y compartirte algunas cosas, saber qué opinas y a su vez preguntarte unas dudas que me surgieron. Yo llegué a muchas conclusiones similares a las tuyas, pero yo llegué a ellas estudiando profecías mayas y aztecas. La pregunta es, ¿cómo es que el cristianismo y la información de los indígenas se cruzan? Me ha sorprendido el hecho de que hayas anticipado el despertar del Iztaccíhuatl, como lo has logrado. Ok. ¿Cómo lo has logrado? Pregunta. Entonces, para que puedan comprender, si aún los académicos que se pasan toda su vida estudiando, ¿cómo es que podemos predecir o dar voz de alerta, sí, ya sea al pueblo de Dios y aún a los que están fuera de las iglesias por X o Y motivo? Sí, muchas veces por el mal testimonio dentro de las iglesias. Sí,
La única razón que nosotros podemos dar la voz de alerta es porque existe un Dios. Pero para que ese Dios se manifieste es necesario un hijo. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos es muy distinto al conocimiento que hay en el mundo. Pero aparte del conocimiento es necesario sometimiento, kadosh, apartados, sí, y humildad, y la disposición, compromiso, otras cosas. Entonces es muy difícil que un académico logre comprender eso. ¿Por qué? Porque alguien que está conforme a la ciencia de este mundo no va a comprender cómo se mueve un espíritu o un espíritu santo como el de Dios. Entonces es difícil que lo comprenda. Entonces Dios tiene que mandar con anticipación sus mensajes para que cuando las cosas o eventos sucedan sepan, sí, que Dios habló. Entonces lo mismo pasa con el caso del hermano Fausto. Sí, el tema del hermano Fausto es un tema que en lo personal desde abril, justamente dentro de la fiesta de Pesaj, se estuvo atacando. Muchos videos no están en YouTube, muchos videos los tengo, sí, en Facebook, obviamente todos están respaldados. Pero para esa persona que me preguntó que si quién es Fausto Zacapa, sí, nosotros le podemos decir que toda la información referente a Fausto Zacapa lo va a encontrar dentro de mi canal, donde hemos hecho estudios, sí, o videos hablando de él. Entonces, aquí hay varios videos, sí, 9 hasta ahorita, aún faltan muchos videos más, sí, donde estamos dando, sí, entendimiento quién es Fausto Zacapa. Pero más que compartir las aberraciones que está haciendo este varón hondureño, sí, más que compartir las aberraciones que está haciendo este hondureño, lo que se quiere hacer hoy es darle un poco de entendimiento. ¿Por qué razón es que estamos haciendo estos videos anticipando, sí, las cosas antes que sucedan? Como fue el caso del terremoto del pasado 4 de julio, sí, que 2 días antes interpretamos bajo interpretación del sueño de la hermana Karin Roque, interpretamos que iba a temblar en Estados Unidos el 4 de julio, 2 días después. 2 días después se cumplió con terremoto 6.6 grados. Eso posteriormente, el 12 de julio, anunciamos que iba a despertar el volcán Iztaccíhuatl. Sí, anunciamos la alerta. 3 meses después se incumplió esa alerta. Entonces, teniendo eso como antecedente, de esa misma manera estamos haciendo este live. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando a los eventos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a un profetas. ¿O por qué? Porque Dios aún utiliza a sus siervos inútiles, sí, para dar a conocer a su iglesia de los lobos que están dentro de ella disfrazados para comérselos, para sacarle su dinero y hacer aberraciones como beber la sangre de Cristo. Para aquel que no tiene conocimiento del satanismo o de los libros de Adán y Eva donde menciona que Caín se bebió la sangre de Abel, pues no lo va a comprender. Sí, mucho menos para aquellos que no
no saben nada del ocultismo. Ahí donde entra la hermana Rebeca Quintana, que ella estuvo en el espiritismo y puede discernir las cosas que está haciendo Fausto Zacapa, sí, dentro del ministerio Pregoneros de Justicia. Entonces, teniendo como antecedente, sí, las alertas que hemos emitido para el pueblo de México y para el pueblo de Dios, sí, aquel que tenga oído, que escuche, aquel que no los tenga, simplemente que se calle y lo compruebe después. Es que hacemos estos videos, sí, para que después no digan que Dios no avisó. Entonces, vamos a dar entendimiento, que ya lo hicimos de hecho, sí, ¿por qué es que están sucediendo estas cosas en la actualidad? Sí, ya compartimos anteriormente creo que ese video no lo subí. Por eso no lo subí. Creo que quedó en el Facebook nada más. Va a ser necesario subir ese video. Sí, para dar entendimiento. Sí, referente a los videos que estamos haciendo. Sí, de un falso ungido llamado Hermano Fausto. Vamos a explicar. Vamos a explicar. En este video, en este cartel, y ese video en su momento lo hice, está en Facebook, tendría que volverlo a compartir. Sí, ahí damos entendimiento. ¿Por qué razón? Sí, cuando hice este video y este live lo hice el día, ok, a ver, ¿dónde estás? 18 de septiembre. Miércoles 18 de septiembre. Hicimos este cartel. Hicimos ese live. Donde Dios, utilizando al propio Fausto Zacapa, nos está diciendo, sí, que los falsos ungidos caerán en contiendas y contradicciones. Es decir, que van a tener un espíritu de contradicción. ¿Ok? Vamos a leer. Se les explica y la gente no cree que es un falso profeta, dice María Dame. Manipula y hechiza a la gente, domina la mente de la gente. Claro, habría que escudriñar la palabra Nahash. Nahash significa encantamiento, brujería. Fue lo que hizo la serpiente Nahash, sí, con Eva. Saludos, Elizabeth. María Dame dice, ok, hola Moisés. Bienvenido y siempre oramos por ustedes, ok. Rebeca Quintana, hola Moisés, nacido del agua, bendiciones, hermano, Dios los libre. ¿Quién es Moisés? Hay un Moisés aquí. Saludos, Freddy. A ver, no tengo ningún Moisés. No tengo ningún Moisés registrado. Bueno. Ok. Vamos a dar un poco de entendimiento. Sí, ¿por qué razón es que los falsos ungidos, a mí anteriormente, cuando fui dirigido a Fausto Zacapa, en las fiestas de Pesaj, Dios me mostró cuál es el comportamiento de un falso ungido. Un falso ungido como Fausto Zacapa, sí, después de que él te hace la guerra, sí, lo primero que quiere es evitar la guerra, contender. Y cuando contiende contra ti y no puede, ¿qué es lo que hace? Sí, se vuelve un hipócrita. Sí, entonces hipócritamente te pide perdón o se disculpa, pero es hipócrita. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento o un perdón genuino. Sí, eso me lo mostró en su momento Dios a través de Fausto Zacapa. Sí, otra de las características de un falso ungido es de que nunca va a aceptar sus errores. Sí, y si los acepta es hipócritamente, o sea que no es genuino. Y va a querer siempre que su pueblo o su gente o sus seguidores lo defiendan. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que Dios hace. Dios está registrado en la Biblia que Él, entre menos gente utilizara para la guerra, mejor. Tenemos el ejemplo de Gedeón en Jueces capítulo 6. Solo es un ejemplo.
Entonces el anticristo va a ser todo lo contrario. Un anticristo o el espíritu del anticristo, como lo tiene el hermano Fausto, siempre va a querer que su pueblo o su gente o sus seguidores lo defiendan, sin importarle lo que fuera a suceder. Entonces ese espíritu de anticristo es el que tiene el hermano Fausto. ¿Por qué? Porque Dios no arriesga a su pueblo. Sí. No, de esa manera. Entonces, vamos a dar un poco de entendimiento por qué estamos contendiendo fervientemente a favor de la palabra, sí, dentro de estos tiempos. ¿Qué tiene que ver el código 23 de septiembre con el hermano Fausto? Sí, ¿qué tiene que ver todo eso? ¿Por qué Dios está levantando, sí, a guerreros que les gusta contender, sí, cuando Dios los llama? Porque es lo que se va a hacer, sí. ¿Qué significa código 23 de septiembre? Nacimiento de nuevos ministerios. Sí, donde cuando Jesús nació, sí, Herodes lo quería matar. ¿Por qué? Porque le iba a desterrar, le iba a quitar el trono, dominio o reinado. Lo mismo pasó con Abraham, lean el libro de Jacer. ¿Por qué lo mandó matar Nimrod? Sí, ¿por qué? Porque los hechiceros, brujos o los astrólogos o astrónomos, sí, interpretaron las señales en el cielo y le advirtieron, sí, a Nimrod que su reinado iba a ser derribado. ¿Cuándo? Cuando nació Abraham. Lo mismo pasó cuando nació Jesús. Entonces lo mismo va a pasar y está pasando y se está cumpliendo justamente dentro de estas fechas, después de las fiestas de otoño, después de cumplir Israel 70 años como nación. Sí, y no es casualidad que la palabra del día de hoy, a través de Héctor Pérez, sea justamente esa. ¿Sí? Nada es casualidad. Porque ¿qué es lo que está diciendo Héctor Pérez? Me manda a decirte el Señor, es tu tiempo de resplandecer. ¿Qué te da a entender eso? ¿A qué te está mandando esa palabra? Esa palabra te está mandando, ¿a dónde? A Apocalipsis 12. ¿Sí? Entonces, es tiempo, cuando dice Dios a través de Héctor Pérez que es tiempo de resplandecer, te está direccionando a Apocalipsis 12. ¿Sí? Te está direccionando al cumplir o al entrar o al haber entrado en el año nuevo judío 5780. Salmo 90. Generación 80. Sí, nada es casualidad, todo está codificado. Te está diciendo hoy Dios, a través de uno de sus siervos, sí, que es tiempo de resplandecer. ¿Qué significa eso? Sí, vamos a descodificar. Si Israel fue puesta como luz, o sea, conocimiento de Dios, o el resplandor de Dios, entre naciones e entre las naciones, y su lumbrera se apagó, o sea, ¿quién era su lumbrera? Israel. Entonces vino un reinicio mundial, Elul 29, 70 años después, 2019. Sí, al cumplir Israel 70 años como nación, sí, en este año 2019, al cumplir Israel 70 años como nación, sí, 70 años cumplidos. ¿Cuándo los cumplió? En este año 2019, el pasado 14 de mayo de 2019, se cumplió los 70 años como nación, pero Dios no se mueve bajo el calendario de los hombres. Dios se mueve bajo su calendario, donde si su calendario es en base a las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, pero también sé su calendario, sí, o sus fiestas, Moadín, sí, es como Dios, o por medio de sus fiestas, o Moadín, es que Dios se mueve. Entonces, al finalizar o al cumplir Israel 70 años como nación, al finalizar las fiestas de otoño, al entrar al año 5780 judío, sí, y al haber pasado la fiesta de Sukkot, fiestas de otoño, Dios manda esta palabra justamente, sí, el día de hoy a través de Héctor Pérez, sí, cumpliéndose 2 años después de 2 años, sí,
después de haberse cumplido la señal de Apocalipsis 12 en el cielo, sí, Dios manda esta palabra de hoy. Y está estrechamente vinculada con algo que está pasando a mi alrededor. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había elegido, Israel, para dar a conocer su luz o conocimiento, sí, se apagó. ¿Por qué se apagó? Se apagó porque no cumplió con lo que Dios lo había mandado. Entonces, al cumplir Israel 70 años como nación, ¿qué es lo que viene? Viene un reinicio o entra el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le estableció 70 años, ¿sí? O 7 tiempos, ¿sí? A Israel para que se arrepintiera. Daniel, las 70 semanas de Daniel, lo especifica aún más. Entonces, los 70 años que Israel cumplió el 14 de mayo de 2019, ¿sí? Es el fin del tiempo para Israel. Entonces, ¿qué viene ahorita? Viene la apostasía para el pueblo elegido o que eligió Dios en un principio y entra, ¿sí? O se activa, ¿sí? El plan de Dios, el plan secreto de Dios. O sea que viene un reinicio. ¿Sí? Esa parte del reinicio. ¿Qué tal, Freddy? Ese reinicio significa nacimiento de nuevos ministerios, ¿sí? Que van a surgir dentro de un caos, ¿sí? Que tiene que ver el nuevo orden mundial. Pero ese es otro tema. Entonces, a lo que nosotros nos concierne es contender como iglesia fervientemente con la palabra, que es Jesús, en contra de falsos ungidos, donde por medio de las contiendas van a contradecirse. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de contradicción. ¿Sí? Dicen una cosa y hacen otra. Entonces, ¿por qué razón es que se están levantando ministerios? ¿Sí? Justamente en este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene un reinicio. No solamente a la iglesia, sino también al mundo. Y para aquellos que tienen conocimiento, ¿sí? De estas señales, conforme enseña en los libros de Enoch, lo van a comprender. Lo que no, pues bueno, que Dios los bendiga, porque ahí entran estos lobos rapaces. Nuestra función es contender a favor de la sana doctrina. Esa es nuestra función. Sí. Lo que van a decir estos falsos ungidos es que no quieren que tú le hagas la guerra. Siempre te van a decir que un hijo de Dios no acusa, no contiende. Sí, cosas de ese tipo que también lo detectamos en Norberto García. ¿Sí? Ellos siempre, los falsos ungidos, ¿por qué falsos? Porque están enseñando una doctrina que va en contra del Evangelio de Jesús. Por ejemplo, el hermano Fausto anda diciendo que que el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús es el mismo. Perdón. O sea que no cree en la Trinidad. Sí, ya los pusimos en su momento. Sí, entonces tanto él es como los falsos, la característica de un falso ungido, sí, es que se van a contradecir. Es que se van a burlar, sí, cuando tú los exhortes. Y cuando tú los confrontas directamente, van a decir que, que eso no es de Dios. O sea, ellos van a procurar la paz. ¿Por qué? Porque no van a querer que le hagas la guerra o que los exhibas. No van a querer. Ya tenemos suficientes videos, sí, en mi canal, donde exhibimos, sí, toda su nefasta doctrina o control mental, donde cómo maneja, sí,
o manipula las escrituras para dejarte sin nada, diciéndote que tienes que vender todo y dárselo a los pobres, como si las obras te fueran a salvar, igual que los antiguos fariseos. Entonces nuestra función, más allá de decirte, Fausto, si es un falso ungido, nuestra función es, al menos mi función, con el conocimiento de las otras escrituras, como el libro de Enoch, sí, como el libro de Enoch, es darte entendimiento por qué razón es que están sucediendo estas cosas, sí, justamente al cumplir Israel 70 años como nación, al pasar las fiestas de otoño, sí, justamente dentro del año judío 5780, Salmo 90, sí, porque ahorita lo que viene es la apostasía. Y solamente aquellos que están preparados para contender, ¿sí? Es que van a ser utilizados para eso, para contender. Sí, porque este varón, ya hemos dicho anteriormente, sí, en este live, ¿cómo escudriña un falso ungido? Él ha dicho, ¿cuántos hombres que se fueron contra mí, que hablaron por las apariencias y que dijeron, Dios no habló a través de usted, sí, usted es un falso, o sea, refiriéndose a él, están bajo quebranto y están viniendo a pedir perdón? Les dije, Padre, te los entrego a ti. Les pedimos que por favor estuviéramos en paz. No quisieron, ¿verdad? No quisieron. ¿Eso es maldecir o es testificar? Te guste o no, te guste o no te guste, yo soy el mensajero. Bueno, esa clase de gente, como el hermano Fausto, sí, te van a maldecir. Y si tú no estás preparado, ni académicamente, o sea, no tienes conocimiento no solamente de la Biblia, sino de los otros libros que menciona la Biblia, como el libro de Enoch, Hazer y X, si tú no tienes ese conocimiento y si no tienes la unción o el llamado de parte de Dios, simplemente cuando este varón te maldiga, te quebranta. Sí, por esa razón es que nosotros, sí, estamos haciendo estos videos para que alertemos al pueblo de Dios y aún los que no son de Dios, si los alertemos, si de los falsos ungidos, como es el hermano Fausto. Porque cuando alguien se levanta a contender contra él, sí, él se jacta de quebrantarlos. ¿Por qué? Porque así como Dios defiende a sus hijos, si eres un hijo de Dios, te defiende Dios. Pero si eres un hijo del diablo, ¿quién crees que lo defiende a él? ¿Quién crees? El propio diablo. Y si tú no tienes la unción o la cobertura, sí, de Dios, simplemente te va a hacer pedazos. Ya lo hemos compartido. Entonces, más que señalarlo como falso ungido y exhibir sus falsas doctrinas, sí, registradas en mi canal, lo que queremos dar a entender es que son los tiempos, sí, queremos dar a entender los tiempos de Dios, que ahora son los tiempos de la apostasía, donde Dios está levantando nuevos ministerios para contender contra ellos. Sí, donde no solamente tienes que tener llamado, sino también tener el conocimiento, aparte del poder o la cobertura de Dios. Entonces, así como sucedió, sí, con la interpretación del eclipse del pasado 2 de julio, donde dijimos que anunciaba terremoto para Estados Unidos, y se cumplió, y así como anunciamos sí, que iba a activarse el volcán Iztaccíhuatl, y 3 meses sucedió, así de esa manera estamos anunciando nuevamente, sí, ahora en este caso estamos exhibiendo a un falso ungido para que cuando las cosas sucedan y han sucedido y hay registros y testimonios de lo que él hace, no solamente yo he hablado yo no solamente he hablado sí, en contra de este varón, sino también está el ejemplo de la primera entrevista que se hizo a la hermana Rebeca Quintana. Sí, vamos a ver. Ahí está, sí,
ese testimonio donde se exhibe por medio del testimonio de la hermana Rebeca Quintana al hermano Fausto, donde él la da a conocer como todo un cobarde, como la mamá tarántula. Entonces, hay suficiente información de este falso ungido con todas sus aberraciones en la red. Sí, la hermana Rebeca Quintana tiene un ministerio llamado Guerreros de Dios por la Fe y Amor, donde el pasado 5 de septiembre, bajo dirección del Espíritu Santo, yo no la conocía, sí, me fue dirigido a ella y así fue como comprendí y entendí, perdón, 9 de septiembre, sí, fue que así fue, bajo dirección del Espíritu Santo, es que supe quién era la famosa mamá tarántula, sí, que menciona Fausto en sus videos. Creo que lleva más de 2 meses hablando de lo mismo. Entonces, desde el pasado 9 de septiembre, sí, es que se me dirigió a ella. Y desde entonces, sí, hemos estado en comunicación y hemos logrado incluso una entrevista. Por ahí está pendiente la segunda entrevista, Rebeca, ¿eh? ¿Ok? Elizabeth Pinto dice, eso está pasando en lo que era mi congregación, me hicieron tanto daño que al final de disculpado, ok, al final de disculpado, pero me dieron piedra hasta sacarme, ok. Al final se disculparon. Dice, no eres la única hermana, muchos están pasando lo mismo y Dios está uniendo a sus hijos para que estos falsos profetas caigan, ok. Bueno. Entonces a ella no solamente la señalaron como, ¿qué? Mamá tarántula, sino también como la Jezabel, ¿sí? Entonces estos son seguidores del hermano Fausto. Sí, y pues bueno, aquí a través de esta publicación es que me di cuenta. Sí, que ella era la famosa mamá tarántula. Bueno, entonces, para poder comprender estos temas, sí tienes que tener conocimiento del significado de la señal astronómica de Apocalipsis 12. Tienes que tener conocimiento del simbolismo de qué es el sol en las otras escrituras, como el libro de Melquisedec. Sí, tienes que tener conocimiento de quiénes están atrás de los gobiernos o reyes del mundo. Sí, que van a utilizar a quiénes, a los soldados, a los militares o a la fuerza o el poder que tienen. ¿Para qué? Para someter no solo a los civiles, sino también al pueblo de Dios. Entonces tienes que tener conocimiento. Tienes que tener conocimiento de los otros libros, como el Evangelio de la Reina de la Infancia, donde dice que el 6 de enero es la fecha de nacimiento de Jesús. ¿Sí? Tienes que tener conocimiento, ¿sí? O discernimiento, ¿sí? Para exhibir. Conocimiento y discernimiento para exhibir falsos ungidos. ¿Sí? Interpretar señales en el cielo. ¿Sí? Comprender el calendario de Dios. Las señales en el cielo, como la tetra pasada 2014-2015. O sea, tienes que tener conocimiento en estos temas, ¿sí? Para poder comprender, ¿sí? O discernir a un falso ungido que se jacta. Entonces, en Proyecto Apolo, sí, hay varios videos hablando de este varón. Sí, hay pendientes, aún falta mucho por hacer. Pero aquí hay suficiente información referente a este falso ungido. Sí, y bueno, quien quiera aceptar esta palabra, bien. Si no, pues bueno, ahí está toda la información y como siempre, el tiempo juzgará. Ahora, los falsos ungidos siempre te van a decir lo siguiente: no juzgues, no señales, sí, paz, sí, los hijos de Dios no contienden, sí,
Y pues bueno, ese es lo que los falsos ungidos siempre van a decir. Sí, incluso van a llorar en sus live. Por ahí Norberto, sí, por ahí Norberto, ¿no? Lloró ayer, ¿no? En uno de sus live y me bloqueó. Me bloqueó mi, mi cuenta, ¿no? Norberto García. ¿Quién es Norberto García? Sí, Norberto García era un miembro de la hermana Rebeca. Sí. Entonces, vamos, me llamó la atención algo que dijo este varón. Sí. Dice este varón. Ok, yo pregunto, quiero saber, ok. Aquí hay algo que llamó la atención. Ok, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a tocar el tema. Sí. ¿Quién es ese personaje de Fausto? Pregunta este varón. Sí. Javier, puedo mandarte por Messenger, hermano. Es que, ok. Aquí estamos, obviamente. Los despiertos. Compartimos la información. Pero hubo una pregunta. Ok, aquí está. Entonces, ¿Norberto García es un falso cristiano? Ok, vamos a aclarar ese punto. Sí. Vamos a aclarar ese punto. ¿Cómo decidir a un anticristo? Sí. Y creo que esto es importante, Rebeca. Toca el tema. Porque un falso ungido, ¿qué es lo que hace un falso ungido? Sí, no podemos, bueno, al menos en mi caso yo no puedo decirle a Norberto que es un falso ungido, sino la exhortación que se le dio en su momento a Norberto García, sí, que por cierto me bloqueó ayer, después que prácticamente contendimos por la palabra, sí, eh, la exhortación que se le dio a Norberto García, de hecho, desde el pasado 23 de septiembre, se le dio la exhortación al grupo de la hermana Rebeca Quintana, que debían perfeccionarse. Sí, que debían perfeccionarse. ¿Por qué? Porque Fausto quería abarcar territorio. Entonces se les dio la orden, sí, o la exhortación, mejor dicho, al grupo de la hermana Rebeca, salvo Karim Roque, de que debían, salvo que perfeccionarse. Y al poco tiempo después se fueron contra Norberto, contra sus vestiduras. Sí, y, y obviamente no le gustó. Pasó el tiempo, sí, ¿y qué pasa con Norberto García? Se revela. Se le pidió que cambiara sus viejas vestiduras o su forma de vestir, sí, de un cholo a una persona normal, común, sí. Entonces, vamos a diferenciar a un falso ungido, a alguien que está predicando un evangelio distinto, como es Fausto, sí, al sacarle el Espíritu Santo y meterle un espíritu de error, sí, o demoníaco, es lo que hace Fausto Zacapa, Pregoneros de Justicia Honduras, es lo que él hace, sí, donde te quita también tu dinero, se va a la gloria, compra a sus colaboradores, los compra con el dinero que tú le mandas y se jacta de decir que él los compró, tergiversando la palabra en Isaías, no recuerdo mal, si no mal recuerdo, hice un live de eso. Sí, vamos a separar o dar a entender que es un falso ungido para Dios. Sí, la doctrina que maneja Fausto Zacapa es de error, donde tenemos testimonios de personas que han sido atendidas por él, que ahorita no están en paz. Sí, no tienen paz espiritualmente, son atacados. Sí, porque así como los brujos, después de un determinado tiempo, tienes que volver a ellos. ¿Por qué? Porque te quitan un mal, pero te ponen otro. Entonces vamos a diferenciar, sí, la falsa doctrina de Fausto Zacapa con el hermano Norberto.
El hermano Norberto no podemos decir que es un falso ungido comparándolo con Fausto Zacapa. ¿Por qué? Porque aunque él estudie mucho, sí hay cosas que no va a poder comprender. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Y cuando una persona está en desobediencia, sí viene a él el espíritu de error. Entonces es indispensable que estés en obediencia a Dios para que Él te revele. Porque si no, simplemente Dios sí no te puede usar, al menos como Él quisiera. Y aquí entramos con Norberto García. De Fausto Zacapa hay suficiente información para exhibir que es un falso ungido. Ahora vamos a tratar el tema de Norberto García. Norberto García el pasado 2 de noviembre me bloqueó, ¿sí? Y luego me volvió a desbloquear. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, y voy a tener que hacerlo público. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las cosas públicas. Sí. Porque hay algo que no le va a gustar y no le gusta al enemigo, que es que lo exhibas. Porque cuando lo exhibes, sí, aquí está. Este video inicialmente me bloqueó Norberto García. Sí, posteriormente me quitó el desbloqueo, me desbloqueó. Sí, y me manda un mensaje. Sí, me manda un mensaje diciéndome lo siguiente. Vamos a escudriñar el corazón de Norberto García y a separar o mostrar la diferencia. Como cuando Norberto García de Tijuana te dice que estás equivocando, que te estás equivocando, amenazándote y manda a un intrometido. Estamos pendiente, mi amigazo. Sé que te llegaron al precio, Norberto. ¿Podrás compartir tu testimonio? Para desmentir esa información que me mandaron. Que te vendiste y que te sientes capacitado para hacer solo las cosas. El diablo piensa que voy a caer en su tentación. Aprende, ok. Le pongo un enlace referente a su pésima interpretación que él le da a las escrituras. ¿Sí? Donde dice la lucha espiritual según las escrituras y cómo vencerla. Compartan, santos. Ok. No vamos a meternos en la doctrina. Vamos a meternos, ¿sí?, en lo que él comparte. En este live, ¿sí?, dice lo siguiente. Después que me bloqueó, me volvió a desbloquear. Y me dice lo siguiente. Elizabeth Pinto. Sí, lo sé, hermana, pero es terrible estar sin dirección. Yo la verdad no sé cómo ponerme no sé cómo responderme todo esto. Esto no sé cómo levantarme, no tengo fuerzas, me siento hasta sin esperanza. Pero... ok. Pero no puedo aceptar que me digan legalista, religiosa, fanática, etcétera, y que soy hija del diablo, y que voy directo al infierno. Es muy duro que te digan algo así tú conoces tu relación con Dios, que has renunciado a ti misma, o sea, como dice la palabra, crucificado o crucificada juntamente con Cristo. Espiritualmente me siento destruida y no tengo fuerzas para levantarme. Ok. Elizabeth Pinto. Saludos, Elizabeth Pinto, creo que ya te ubiqué. Ahí está la hermana Rebeca Quintana, que puede ayudarte. De mujer a mujer. Cuando Alberto García me desbloqueó nuevamente, me dice, me menciona, José Alex Cadena, allí te habla Javier, yo pienso lo mismo que él. Entonces Javier empieza a abogar por Norberto. ¿Sí? ¿Por qué digo que tú como hijo de Dios debes siempre contender? Porque a través de la contienda
Cuando tú contiendes, sí, es como los frutos de la persona contraria fluyen. Entonces el asunto no es por poder, no es por poder o manifestación del Espíritu Santo. Sí, a un falso ungido no lo vas a discernir por el poder o la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Tampoco es por su mucho conocimiento que tenga, sino a un falso ungido lo vas a discernir, ¿sí? Por sus frutos. Entonces, un hijo de Dios tiene que someter sus carácter, ¿sí? O su temperamento, y tiene bajo mansedumbre responderte. Entonces, ¿cómo pruebas a una persona si es un verdadero o un falso ungido? Simplemente por los frutos. No es ni por conocimiento, no es ni por el poder o manifestación del Espíritu Santo, sí, sino por los frutos. Entonces, cuando una persona como Norberto García, de Tijuana, me dice, allí te habla Javier, yo pienso lo mismo que él, y yo empiezo a leer lo que este tipo me escribe, wow, dije entre mí, ¿sí? Wow, Norberto. O sea que eres igual a lo que dice él. Vamos a ver qué dice Javier Elizondo. Sabemos que es una cuenta falsa. Por ahí detectamos que mínimo es un seguidor del hermano Fausto, que utiliza las mismas palabras. Tú estás peor con tus estúpidos comentarios, fuera de lugar y fuera de orden. Eres un falso, engreído y lambiscón de Rebeca. ¿Cuánto está mandando o cuánto quieres que te mande para quitarte el hambre? Bueno, interesante, Norberto. Interesante. Sí. Entonces, por ahí hay información de este tipo. Lo tenemos ubicado. Sí, pero la pregunta para Norberto es, ¿realmente piensas, Norberto, como tu amigo Javier? Sí, vamos a empezar. Vamos a dar claves. Sí, para que la gente entienda. Vamos a dar claves. El código 23 de septiembre, 2 meses después, 2 años después, 2 años después, 2019, un mes después, sí, justamente 21, 22, 23 sí, de octubre, inicia un conflicto en Chile. Sí, pero el 23 de septiembre, fecha de nacimiento de mi hijo, 22 de septiembre, mi fecha de nacimiento, todos los hijos de Dios están sellados, sí, con la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento es parte de la señal de Jonás, o la señal de Enoch para la última generación, para que puedan entender un poquito este asunto de las fechas. Sí, la señal de Enoch para la última generación. Él fue llevado al cielo en el primer día del mes de Tisibán y permaneció en el cielo 60 días. Él escribió todos los signos de toda creación que el Señor creó y escribió 366 libros, tan solo el libro de Enoch, y se los entregó a sus hijos. A la hora que fue concebido, a esa misma hora él murió. E hicieron una gran fiesta regocijándose con gran alegría por 3 días. La boda del Cordero, señal de Jonás, 3 días, alabando al Señor que les había enviado esta señal a través de Enoch, que encontró favor con él, la cual deben pasar a sus hijos de generación a generación, de edad a edad. Solo para que tengan referencia de eso. Sí, la fecha de nacimiento de mi hijo es el 23 de septiembre. Mi fecha de nacimiento es el 22. Entonces la señal de Apocalipsis 12 se dio el día 22 para el 23 de septiembre. ¿Sí? Entonces todos los hijos de Dios están sellados con la señal de Enoch para la última generación. ¿Sí? Que está vinculado con tu fecha de nacimiento. Si logras comprender este conocimiento. Si no, déjalo hasta ahí. Entonces, el 23 de septiembre se hizo este cartel avisándole al grupo de la hermana Rebeca Quintana, ¿sí? Que debían
Sí, el 23 de septiembre se hizo este video, donde yo le anuncié que debían, sí, perfeccionarse. Debían perfeccionarse. Sí. Y el primero que mostró señales de esto fue Norberto. ¿Por qué? Porque se fueron contra su vestidura. Yo les dije, sí, que si Dios te pide que te perfecciones y tú no lo quieres hacer, pues el propio diablo se encarga de eso. ¿Qué pasó? Se fueron contra Norberto. Sí, contra sus vestiduras. ¿Quién es Norberto? Ya lo puse al principio. Entonces, si tú no comprendes, sí, que debes perfeccionarte, el diablo sí lo va a hacer. Sí, te va a obligar. Sí. Entonces, lo que nosotros logramos comprender es que la fecha o el código 23 de septiembre tiene que ver con los falsos ungidos, donde Dios te va a decir, ¿sabes qué? Perfeccionate, obedece, sométete. No me gusta que hagas esto. Sí, cambia de mentalidad. No solamente cambias de vestidura, sino cambia de mentalidad. Nueva criatura eres. Sí, deja esa actitud, deja de estar de rebelde, sométete. Entonces eso es la perfección. Sí, cuando Dios te pide que te perfecciones, es porque quiere hacer una obra grande en tu vida. Sí, entonces nosotros logramos comprender que si Dios te dice perfeccionate y no lo haces, sí, tu ministerio empieza a caer. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Sí, empiezas a ir de error en error. No vas a prosperar ministerialmente, no al menos con la cobertura de Dios. Y cuidado, porque ahí viene el enemigo. Sí, y te da todo lo que tú quieres en tu desobediencia. Entonces, nosotros comprendimos que todas aquellas personas a las que se les exhorte a perfeccionarse y que no lo hagan, simplemente son falsos ungidos. ¿Por qué son falsos ungidos? Porque se están negando a la perfección o a perfeccionarse o están en desobediencia, lo mismo que le pasó a Lucifer. ¿Sí? Cayó por desobediente. Entonces, Dios está separando de esa manera. ¿Sí? Al cumplir Israel 70 años como nación, al cumplir Israel 70 años como nación, ¿sí? Al pasar las fiestas de otoño, ¿sí? Al iniciar el año judío 5780, Salmo 90, ¿sí? De esa manera es que Dios está separando el trigo de la cizaña e inicia o se endurece más la apostasía. De esa manera, ¿sí? Cuando Dios te pide que te perfecciones y tú no lo haces, entras en desobediencia. Sí, entonces de esa manera Dios es que está mostrando ejemplo a través de Norberto, sí, con su actitud, sí, no, a los falsos ungidos, porque no solamente tiene que ver con la doctrina, sí, sino tiene que ver con la obediencia. Un falso ungido que está llevando, sí, una falsa doctrina es el hermano Fausto. Sí, yo podría catalogar al hermano Norberto, sí, a él lo puedo catalogar no como un falso ungido a nivel del hermano Fausto. Sí, el hermano Fausto ya está en caída. Sí, ¿por qué? Porque él se le exhortó a que se perfeccionara. Cuando en Pesaj no lo hizo. Empeoró, se fue contra la hermana Rebeca Quintana y todo su grupo. Sí, por ahí sabemos que tiene comunicación con Norberto. Sí, entonces él ya empeoró. Sí, pero Norberto lo único que está mostrando es que desobediencia. El día que Norberto se arrepienta, sí, y acate la orden de obedecer a Dios, simplemente sí, vuelve a los asuntos de Dios. Dios vuelve a utilizarlo. Sí, pero mientras esté en desobediencia, lo único que va a pasar que es que va a tener muchos azotes. Va a tener muchos azotes. Sí, escrito está. El siervo que sabiendo la voluntad de su amo o de su señor no se preparó,
Sí, va a ser digno o blanco de muchos azotes. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Sí, si no sales, ¿de qué manera van a ser los azotes? Puede ser una enfermedad, puede ser que tal vez una enfermedad, puede ser tal vez de que no salgas, sí, a llevar la palabra como antes lo hacías, puede ser que ya no te inviten los demás ministerios, o sea, las puertas se te empiezan a cerrar, sí, y ahí es el peligro, porque puede ser que se te abran puertas, pero que no sean de Dios, y cabes aún más el hoyo en que te has metido. Entonces, así es como Dios nos está a nosotros mostrando, ¿sí? Quién es un falso ungido, ¿sí? Y quién es el que está en desobediencia. El que está en desobediencia aún puede, ¿sí? Volver a los caminos de Dios, siempre y cuando se arrepienta y obedezca. ¿Sí? El caso del hermano Fausto es un caso que va más allá, donde él quita el Espíritu Santo y te mete su espíritu. Y la persona, ¿sí? Al que él le mete su espíritu demoníaco, ¿sí? Simplemente empeora. ¿Sí? ¿Por qué lo que dice? Vamos a leer. Sí, en su video publicado el 26 de octubre de 2015, él dijo, sí, ¿Espíritu de Santo o Espíritu de Cristo? Ese es uno de los errores doctrinales. Él dice, a ti te han predicado, en el minuto 1, a ti te han predicado de la Trinidad, y ese es el problema. Trinidad no es algo que esté en la Biblia. En realidad la Trinidad es un invento que se hicieron los religiosos y viene de Babilonia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Error. Entonces la doctrina, o sea, él no cree en la Trinidad. ¿Sí? Él cree que el Espíritu de Santo y el Espíritu de Cristo, o sea, los dos espíritus es el mismo. No. Una cosa es la palabra ejad, trabajar en unidad, y otra cosa, sí, es la Trinidad. Entonces, la doctrina de Fausto Zacapa es una doctrina de error. ¿Sí? Y al tener una doctrina de error, ¿sí? Y al estar en desobediencia, por no perfeccionarse, simplemente es digno, ¿sí? De muchos azotes y perjudica al pueblo de Dios o al pueblo que no comprende las escrituras porque no tiene Espíritu Santo. Entonces aquí es donde Dios tiene que utilizar a personas o a ministerios que están fuera de la iglesia para contender contra esos ministerios erráticos. Entonces, la señal de Apocalipsis 12, el pasado 23 de septiembre de 2017, anunciaba eso. Nuevos ministerios que van a ser utilizados para contender contra estos ministerios de error. Sí. Exhortamos nuevamente al hermano Norberto, sí, para que tenga cuidado con quién se junta. Porque si se junta con personas de esta clase, aún no hemos mostrado los comentarios que él mandó, sí, a los otros hermanos. Sí, lo tuve que bloquear. Aquí que me puso, ok. Lo tuve que bloquear. Sí. ¿Qué dijo? Ok, pobre imbécil. Si me están pagando muchísimo. Sí, me están pagando muchísimo dinero por apoyarlo. Pero si ustedes mejoran la oferta, me cambio de pandilla. Ok. Así habla Fausto. Estoy a tus órdenes. Cuando gustes y me gustes. Y como gustes, amiguito. A mí no me impresiona tu verborrea. Bueno. Estamos leyendo a una persona que piensa igual que Norberto García. Por eso lo estamos leyendo. Sí. No te tengo ningún miedo en absoluto. Espero que tengas los pantalones para debatir sin bloquearme, ¿ok? Pero no pienses que yo soy el tipo de borreguitos con los que estás acostumbrado a tratar y humillar. Bueno. Conmigo te vas a llevar una sorpresa. Dale, ok. Entonces, habrá personas que no tienen discernimiento. Por eso le digo aquí a la hermana Dominic. Toma nota, Dominic. Porque no es el primero que exhibo. ¿Está
¿Te acuerdas de Jordi Grueso, Dominic? Bueno, Jordi Grueso es otro personaje que te manda mensaje y te pide $2,000 para su ministerio. Ya en su momento lo exhibimos. Entonces la pregunta es para Norberto García. Sí. Allí te habla Javier. Yo pienso lo mismo que él. La pregunta es para ti, Norberto García, Tijuana. ¿En realidad piensas igual que tu amigo Javier? Porque si es así, wow, no sabe lo que te espera. Entonces, bueno, una cosa es alguien que está en desobediencia. Esperemos que el hermano Norberto entienda. Si no, pues nos da igual. A mí me da igual. Sí, pero para esa persona que preguntó quién es Fausto Zacapa, bueno, Fausto Zacapa es como podrás ver, Fausto Zacapa es como un virus, una epidemia dentro del cristianismo que se propaga en cabezas duras, que tendrán tal vez un poco de escrituras, pero no entendimiento. Quizá les falta espíritu para poder entender o discernir a un falso ungido. ¿Por qué? Porque simplemente puso en tela de juicio, sí, el testimonio de la hermana Rebeca Quintana. Y no solamente eso, se fue contra ella. Sí, y Norberto, mira que te comparto este video, que es atar en los aires. Me gustaría hacer ese estudio, cómo Dios le ató en los aires a Lucifer. Sí, en los aires, ahí se lo ató Dios. Sí, para mostrarle a Adán quién fue el que lo había provocado a caer o su caída. Entonces, atar en los aires, mi hermano Norberto, no tiene nada que ver con lo que tú dices en ese video que bloqueaste. Entonces, si no tienen conocimiento de cosas más profundas y de los otros libros, sí, que menciona la Biblia, absténganse de opinar. Entonces lo dejamos, bueno. Es todo. Y este video nada más para direccionarlos a todos los videos que tenemos ahí en el proyecto Apolo. La cuenta Proyecto Apolo. ¿Por qué se llama Apolo? Bueno, porque a la edad de 3 años Jesús, por ahí me lo preguntaron y luego me borraron esa pregunta. A la edad de 3 años Jesús, sí, destruyó el templo idolátrico que estaba en Grecia, si no me recuerdo, de Apolo. A la edad de 3 años. Obviamente eso no está en la Biblia. Sí, eso está ¿dónde? Dentro del Evangelio de la Infancia. Entonces, bueno, sí, por ahí una persona me dijo, ¿sabes qué? Por ahí del 12-13 de noviembre, a mí se me dio señal de que algo grande iba a pasar en Tijuana, sí, o en México. Y justamente, 13 de noviembre, sí, no es una fecha casual, no es cualquier fecha. Sí. ¿Por qué pasó el 27 de agosto de 2016? Bueno, investiguen todas estas fechas y lo comprenderán. ¿Sí? Lo comprenderán. Señales y más señales. Entonces, para esa persona que preguntó por el hermano Fausto, bueno, simplemente nosotros toda esa información, sí, lo tenemos bajo este hashtag, hermano Fausto, misionero para Cristo, Fausto Zacapa. Sí, y bueno, es una epidemia que se ha metido en otras congregaciones y está separando la finalidad de Fausto Zacapa, ¿sí? La finalidad de Fausto Zacapa es destruir las iglesias, sacando a aquellos que están en sana doctrina y meter su veneno o corromper por medio de su veneno a los pastores dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer un llamado a todos los pastores de Tijuana. Sabemos que por ahí él tiene agendado una gira para México. Sí, Fausto Zacapa, pregonero de justicia hondureño. Sí, o un misionero para Cristo. Él tiene agendado una
una gira, sí, para México. Cuando Dios me direccionó nuevamente a él, yo les dije en uno de mis videos, sí, que si mi video se titula ¿Puede un seguidor, a ver, ¿puede un seguidor del ministerio del hermano Fausto retar a un hijo de Dios? Bueno, en este video, sí, Yerly Salinas, saludos Yerly, se dijo que si ustedes creían que Dios estaba contento con lo que estaba haciendo Fausto Zacapa, espérense a ver lo que le espera, ¿no? Esperen a ver qué va a hacer Dios con él. ¿Y qué pasa a la semana? Le derrumba a Dios. Sí, le derrumba su gira artística que tenía para Estados Unidos. A la semana que Dios me direccionó nuevamente con el hermano Fausto. Sí, después de Pesach, después de abril. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues simplemente le derrumbó esa gira. Entonces, él tiene agendado una gira para México. Sí, entonces se le hace una exhortación a todos los ministerios de México, pero sobre todo de Tijuana, porque él quiere levantar una secta, sí, bajo el seudónimo de Pregoneros de Justicia, Tijuana, en México, o sea, en Tijuana. Sí, y pues estas señales que estamos recibiendo, ya sea de parte de Héctor Pérez, ya sea, o de parte de sueños de hermanas años atrás, es de que algo grande viene para Tijuana. Y es curioso porque al menos aquí en México, sí, en Tijuana fue el lugar de concentración de las caravanas que venían precisamente de Sudamérica. Sí, Honduras, Haití, Ecuador, sí, el año pasado. Entonces Tijuana, yo comprendo que Dios va a utilizar a sus hijos o a los ministerios, sí, para evangelizar a aquellas personas que entren, o sea, sí lo entiendo yo por lo que ha pasado, sí, que entren a México y quieran cruzar a Estados Unidos. O sea, yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque no es casualidad que en Tijuana esté Adolfo Jesús King. ¿Quién es Adolfo Jesús King? Bueno, Adolfo Jesús King fue el que hizo, gracias a Dios, sí, Dios lo utilizó para resucitar un muerto. Entonces, si Dios está haciendo esas señales, sí, con siervos inútiles como Adolfo Jesús King, es porque Dios va a hacer algo grande en Tijuana. ¿Por qué? Porque Adolfo Jesús King es de Tijuana. Entonces, todo está cuadrando y sabemos que algo grande, importante, viene no solamente para Tijuana, sino también para México. Entonces, hacemos estos videos referente a un falso ungido llamado Fausto Zacapa para que las iglesias, sí, que están en México y en todos los demás estados de México, sí, se aperciben e investiguen, los exhortamos a investigar y a escudriñar, sí, a este falso ungido, Fausto Zacapa. Entonces aquí tengo en pantalla a Adolfo Jesús King. Bueno, Adolfo Jesús King sí comparte un testimonio de resurrección de un muerto. Entonces, no es casualidad todos estos eventos que están sucediendo. No es casualidad. Algo grande viene para México. Sí, y justamente Tijuana, un punto de reunión de las masivas caravanas de los países vecinos de México. Entonces algo grande viene, nada es casualidad. Y por algo Dios está diciendo a través de Héctor Pérez, sí, levántate. Para aquel que tenga oídos. Bueno, los dejo, son las 12:42, medianoche. Sí, llevamos 1 hora 43 minutos de grabación. Bueno, estamos grabando el Showmore, lo dejamos. Sí. Y pues les voy a contar rápido este testimonio. Íbamos llegando al centro, donde desayunan allí con el padre Chava en el centro. Y en cuanto llegamos, no grabé porque íbamos llegando y estaban todos ahí formados. Pero un hombre de repente cayó en el piso y se empezó a convulsionar. Terriblemente estaba convulsionándose en el piso y se agarró su corazón, le dio un ataque de corazón, se estaba convulsionando y se puso su mano en su pecho y le estaba dando un ataque de corazón, o le estaba
sí, dándole un ataque en el corazón. Y yo vi, perdón, lo intentaron auxiliar, pero pues ya el hombre se estaba dando los últimos respiros. Y lo que yo hice, mi reacción fue ir rápido hacia donde estaba en el piso y los quité a los demás. Le dije, por favor, déme permiso. Y puse mi mano en su corazón. Y el hombre ya estaba dando el último respiro, el último, cuando estaba con los ojos abiertos y dio el último. Y se estiró, se puso duro de sus pies, se puso bien duro. Ya estaba en el último respiro. Cuando llegué y puse mi mano en su corazón y le dije, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. En mi segunda vez que dije, levántate en el nombre de Jesús, él volvió a respirar. Empezó a respirar y se empezó a tranquilizar y se empezó a volver a respirar y a reaccionar. Y luego agarró mi mano, me dio su mano y lo agarré y le dije, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús. Y se comenzó a levantar, y en cuanto se empezó a levantar, le hizo así bien raro, y luego ¡buc! Aventó algo como blanco, se corta un poco, aventó una bola blanca como no sé qué era, pero aventó algo de la boca al piso. Y se empezó a levantar, le dije, levántate en el nombre de Jesús, levántate. Y no me soltaba la mano. Y se levantó. Cuando se paró todavía estaba temblando sus piernas, pero empezó a caminar solo, empezó a caminar. Y de repente estaba completamente de pie. Fue increíble ver que en el nombre de Jesús, una persona que está ya dando el último respiro se puede levantar, puede volver a vivir. Jesús lo hizo. Jesús quiere levantar, quiere manifestar su poder a través de su iglesia, para que la fe no esté fundamentada en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Y lo que a mí me gustó es cuando vieron todos, porque estaban todos ahí, todos vieron cuando él se levantó, y uno de los mismos que estaba ahí empezó a gritar y dijo, Jesús lo levantó, Jesús lo resucitó. Corrió solo ahí, empezó a correr a decirles a todos, Jesús lo levantó entre los muertos, Jesús lo levantó, en el nombre de Jesús se levantó este hombre. Estaban contentos. Yo no entendía, ya después que vi y comprendí todo esto, dije, quedé sorprendido yo de que este hombre se haya levantado, pues. Entonces, Jesús es real. Jesús sigue levantando muertos. Jesús sigue siendo el Rey soberano del universo. Jesús sigue haciendo milagros, sigue levantando muertos. Jesús sigue sanando a los enfermos. Yo fui testigo hoy de lo que Jesús hizo. Yo solamente tuve fe y creí que Jesús, mi Señor, sigue levantando a los muertos. Que Jesús sigue resucitando, que Jesús sigue sanando. Y yo solamente dije, en el nombre de Jesús te levantas. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó. Y todos vieron que Jesús lo levantó entre los muertos. Yo estoy muy sorprendido, pero a la vez estoy contento. Porque el Evangelio de Dios no consiste en palabrerías solamente, sino en el poder de Dios. Muchos hablan de demostración del poder de Dios y yo no he visto nada. Estoy totalmente, no sé, sorprendido de poder ver esto. Primera vez que yo lo veo en mi vida. Entonces el Señor ya me había estado hablando que Él se quería manifestar con señales y con poder. Quería manifestar su poder para que la gente empiece a creer que realmente Jesús es el Señor. Este es un testimonio de hoy en la mañana. Hoy en la mañana Jesús levantó a un hombre en su último respiro de un ataque en el corazón y le volvió a dar una segunda oportunidad. Quiero dar testimonio de eso. Estoy muy agradecido con el Señor. Creo que el Señor viene pronto y que el Señor quiere preparar y purificar a su iglesia.
Por eso no es bueno resistir la purificación, la limpieza que el Espíritu de Dios nos quiere dar, que el mismo Señor Jesús nos quiere dar, porque nos quiere preparar para el arrebatamiento, para llevarnos con Él. Y es por eso que el Señor está empezando a separar el trigo de la cizaña. El Señor está empezando a separar a su iglesia, a sus escogidos. El Señor viene pronto por una iglesia que vela, una iglesia que está preparándose, una iglesia que está velando, que no está haciendo el oído sordo a las advertencias de que el Señor viene pronto por su iglesia, que la iglesia debe de prepararse, santificarse, apartarse, separarse del mundo. La humildad. Totalmente de acuerdo con José Arias Cadena, hay que ser humildes. Dios quiere usar a hombres humildes, sencillos de corazón, hombres que no quieren robarle la gloria al Señor, hombres que no quieren llamar la atención hacia ellos mismos, hombres que no quieren crear, que les gusta crear controversia, no son agradables al Señor, hombres que quieren lucrar con la palabra de Dios tampoco. Dios está buscando un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia, un corazón conforme al de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Dios está con los humildes. Y con los humildes, de los humildes es el reino de los cielos. Amén. Mañana. Bueno, ese fue Adolfo Jesús King. Sí. Y vamos a ver si es posible entrevistarlo con el conocimiento que existe en las otras escrituras. Porque en la muerte de Jesús, en la muerte de José, padre de Jesús, habla acerca de eso que él experimentó y lo que pasa cuando mueres. Sí. Así como Dios mandó 2 ángeles a recibir a Jesús cuando murió, así el enemigo te manda sus demonios para recibirte. Y lo que vio José, el padre de Jesús, sí, o lo que narró José, el padre de Jesús, carnal, antes de morir, precisamente es eso. Sí, que el enemigo manda una comitiva de demonios a recibirte. Entonces, por eso no me sorprende la reacción que tuvo. Sí, la persona que fue resucitado bajo la cobertura de Dios a través de Adolfo Jesús King. Entonces, tremendo. Cosas grandes vienen no solamente para Tijuana, porque si Dios está haciendo esas señales con un siervo inútil como es Adolfo, ¿sí? ¿Qué no va a hacer Dios con los demás? Hay un requisito. No se trata de conocimiento, no se trata de retar como un pobre hombre le gusta hacerlo. No se trata ni de conocimiento, ni de poder, ¿sí? Sino se trata de ¿qué? De humildad. Y la humildad es lo que a muchos les hace falta. Vamos a ver quién le gusta retar. Aquí está. Entonces no se trata de retar. ¿Sí? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de... No se trata de reta. ¿Sí? A ver quién es más poderoso. ¿Sí? Minuto 6. Mi reto original es este. Vengan Honduras y demuéstrenme que son más sabios, o más poderosos, o más ungidos que... O más ungidos. Que son más dignos. Y yo les entregaré mi ministerio. Ese es el reto original. ¿Sí? Chris, eso es lo que he dicho, ¿no? Para terminar con esto. Ok.
Entonces, hermano Fausto, no se trata sí, de que vayamos a Honduras, Dios quiera y nos dé esa oportunidad para irte a saludar, claro. No se trata de que seamos sabios, más poderosos o más ungidos. Sí, ¿de qué se trata este asunto? Este asunto se trata de humildad. ¿Sí? O sea, tienes que ser muy inútil, humilde, para que Dios pueda glorificarse. Y los dejo con eso. Sí, ya son las 12:53 de la medianoche del día miércoles 6 de noviembre de 2019. Sí, y pues bueno, para esa persona que me preguntó quién es Fausto Zacapa, bueno, ahí está toda la información y te dejo con eso, varón. Sí, los falsos ungidos son aquellos que no solamente tienen doctrinas falsas, haciendo aberraciones o enseñando aberraciones a través de la propia palabra. Sí, los falsos ungidos también son personas que están en desobediencia, que no quieren perfeccionarse cuando Dios les dice, a través de un inútil o de otro inútil. Sí, aún a través de las piedras. Un falso ungido es aquel que gusta exhibir su supuesto poder, cuando el poder viene de Dios, quitándole así toda la gloria y honra a Dios. Sí, un verdadero ungido de Dios te lo está mostrando Adolfo Jesús King. Sí, un verdadero ungido de Dios simplemente tiene que mostrar ¿qué? Humildad. No es por obras, sí, como lo pregonan un misionero para Cristo, el hermano Fausto de Honduras. No es por obras, sí, no es por poder, no es porque sea sabio, hermano Fausto, algo para ti. Sí, no se trata de que tengas más unción, más aceite en tu vasija, se trata de humildad. Así que bueno, con esta palabra, sí, lo dejamos, con este testimonio de resurrección de un muerto, sí, y hacemos la exhortación a nivel nacional para todos los pastores que puedan ver este video, sí, para que tomen sus precauciones y con tiempo, con anticipación, analicen, estudien, no solamente mis videos, estudien sus videos del propio hermano Fausto, sí, para que, para que cuiden a su grey, porque la intención de este varón, Fausto Zacapa, es instruir las iglesias, donde él pregona conocimiento, sí, conocimiento de las otras escrituras, como lo es libro de Enoch, libro de Jacer, sí, y todos los demás libros, todos los demás libros, para dividir la iglesia, y eso no es así. Entonces, para todas las iglesias, México, cuiden a su grey, porque personas como Fausto Zacapa, de un misionero para Cristo, sí, se están levantando para destruirlos. Dejo ese testimonio y bueno, con eso me despido. Los saludamos desde el Caribe, México. Bendiciones. Ok. Te leo, te leo. Así es, el único digno es el Señor. Así es, Adolfo. Siervos inútiles somos, la verdad. Ok. Dejemos de siervo, ok. Dice María Dame. Joker Bravo, saludo Joker. Ok, bueno. Dice Rebeca, compramos los tickets. Camping. En las montañas. Afirma. Vamos a ver los ángeles caídos. Vamos a ver los ovnis, ¿no? Tati, vamos desde Suecia o Chihuahua. Excelente, humildad. Solo le falta resucitar un muerto, Fausto Zacapa, ok. Vamos a ver si Adolfo Jesús King puede resucitar un muerto como Fausto, ¿no? Bueno, lo dejamos, señores. Bendiciones. 12:57 de la medianoche, 6 de noviembre ya, miércoles 6 de noviembre. Sí. Hasta luego. Finalizamos. Show more. Finalizamos.